Importante. Recuerde usted que estamos ya por la segunda semana en la que estamos conversando con los bolivianos exiliados fuera de Bolivia, sufriendo seguramente por 10, 11, 12, 13 hasta 14 años, esto que ha significado en el último tiempo un gobierno que intentó siempre mantener a raya elemento importante que aportó mucho al país. En el exilio hay una historia verdaderamente de sufrimiento, de injusticia, de familias que se han hasta disgregado, de empresas y de sueños también que se han tenido que poner en pausa por un tiempo. Hoy, con este gobierno de transición y después de 21 días de la lucha pacífica del pueblo boliviano que permite justamente la salida de Evo Morales, hay una esperanza cierta para el exiliado boliviano de regresar pronto en su país en mejores condiciones y sobre todo de poder iniciar un camino de renovación de su vida, de su imagen. Está en contacto telefónico, agradezco enormemente la disponibilidad, la confianza, el tiempo que me brinda el señor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, político boliviano. Él fue ministro de la presidencia, ministro de gobierno y ministro de defensa durante el primer y segundo gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Accede a esta hora de la mañana a conversar con Directo y Tempranito. Y bueno, la noticia que hoy tenemos que darles, que seguramente usted también la ha escuchado, es que ya le llega oficialmente una primera carta a la presidenta Yanine Áñez para tomar nota y tener celeridad sobre los pasos jurídicos necesarios para el retorno de los exiliados. Muy buenos días, don Carlos Sánchez Berzaín. Pamela Moreno la saluda desde Santa Cruz de la Sierra con la señal de iRadio 94. Buen día, Pamela, un saludo a usted y a toda la audiencia. Decirle que efectivamente ayer un grupo de exiliados políticos integrado por la exministra Mirta Quevedo, el exministro Javier Torres Goitia, el exministro Dante Pino y mi persona, hemos dirigido una carta a la presidenta constitucional interina pidiéndole el abrogatorio, o sea, deje sin efecto los dos decretos que en octubre y noviembre del año 2003 se firmaron para dar amnistía a la gente que produjo los desmanes y los hechos luctuosos en el país que se conocieron como los incidentes de octubre del 2003. Terminados esos incidentes, en vez de abrir una investigación equilibrada, idónea y amplia, lo que hizo el gobierno fue firmar dos decretos supremos diciendo que tenían amnistía todas las personas que habían participado en la agresión contra el gobierno. Entonces, esas vías que siguen hasta ahora vigentes han permitido a gente como Evo Morales, que en vez de rendir cuentas por la agresión y el golpe de Estado que cometió, que hubiera sido lo normal, se constituyan en denunciantes, se constituyan en testigos. En el caso de Evo, él fue el que hizo la denuncia, pero además todos sus cómplices se constituyeron de pronto en testigos y hasta en víctimas de hechos que han rehusado investigar, y solamente la represión y la persecución política se puso en contra de las autoridades del gobierno legítimamente constituido que había sido derrocado y de los mandos militares. Entonces, lo que estamos pidiendo en este proceso de transición a la democracia es que la presidenta Áñez y su gobierno dejen sin efecto esos decretos supremos, de manera que se permita una libre administración de justicia, deje de tener privilegios Evo Morales, deje de estar protegido por los decretos que le firmó Carlos Mesa, y se pueda abrir una investigación donde todos los bolivianos sepamos la verdad de lo que ocurrió en octubre del 2003 y la gente responda por esos actos de agresión y de crimen que cometieron contra el Estado, contra la democracia y contra el gobierno legalmente establecido. Esos son pasos importantes, querido doctor. Entonces es fundamental eso primero, y luego comenzaría o debería comenzar la otra figura, que es la recuperación de la vida civil democrática y retornar al país. Mucho hemos escuchado sobre los temas de la amnistía, del perdón judicial. Todavía no nos queda muy claro cuál es el camino real justo para cada uno de los exiliados políticos. ¿Qué piensan ustedes a la distancia? Mire, mi opinión siempre ha sido que yo no creo en amnistías. La amnistía quiere decir perdón del delito, no se perdona a inocentes. Y si la gente no es inocente, pues hay que establecerle la justicia que corresponda. Yo lo que creo es en la justicia, y la razón por la que estamos nosotros exiliados
es porque en Bolivia no hay justicia, porque Evo Morales se apoderó de la justicia y de todos los poderes del Estado, porque Evo Morales hizo de la justicia un mecanismo de represión y persecución política. Los fiscales y los jueces que hay hoy día en Bolivia han sido puestos por Evo Morales para perseguir a los opositores políticos, criminalizar la justicia y llevar adelante un proceso de represión. Y ese no es un modelo boliviano, no es algo que Morales ha inventado, es algo que se ha establecido en todos estos países del castrochavismo. Empieza en Cuba desde hace más de 60 años, prosigue en Venezuela con Chávez y Maduro y se impone en Bolivia con Evo Morales, como sucedió en su momento también en el Ecuador de Rafael Correa y sucede ahora en Nicaragua con el gobernante de ese país. Pues lo que se busca en Bolivia es simplemente que se le pongan las condiciones de justicia, y para reponer las condiciones de justicia tiene que venir un proceso de transición que está más allá de esta administración de la presidenta Áñez. Yo he escrito y estoy explicando al mundo y a América Latina que en Bolivia se vive un proceso de transición que tiene 2 etapas. La primera etapa, que viene desde la salida del dictador Evo Morales hasta las elecciones que se tienen que celebrar, se dice en el primer trimestre del próximo año. En esa etapa todo lo que hay que hacer es transparentar el proceso electoral para que sea libre, justo, y venga un nuevo gobierno, presidente, vicepresidente, senadores y diputados, que sean el reflejo de la voluntad popular. Y en ese tiempo se pueden dar pasos para tratar de restaurar en lo que se pueda la vigencia del Estado de Derecho. Pero cuando llega el nuevo gobierno, es ahí que empieza la segunda etapa de transición a la democracia, que consiste en devolverle a Bolivia primero la república. A Bolivia le han robado la república, le han convertido en un Estado, un narcoestado, y república quiere decir igualdad, quiere decir unidad en la diversidad. Hay que volver a la república, pero además hay que restaurar el Estado de Derecho, que es la vigencia de la ley, la división e independencia de poderes. No puede ser que los jueces y fiscales de Evo Morales, que han perseguido por décadas, por más de 10 años, que han perseguido a los bolivianos en Pando, en La Paz, en Santa Cruz, por el caso del Hotel Las Américas, continúen esa función. Tienen que rendirle cuentas al país. Esa gente ha cometido delitos, el prevaricar en la administración de justicia, el perseguir sin prueba, el hacer que los delincuentes se conviertan en acusadores, como el caso que afecta a los ministros del presidente Sánchez Lozada, el falsificar prueba, el llevar adelante procesos de asesinato, de reputación y de persecución internacional. Son crímenes, y esos jueces y esos fiscales, en el marco de un nuevo momento con división e independencia de poderes y con un poder judicial aceptablemente independiente, tienen que rendir cuentas. Entonces, para darle una respuesta corta al tema de la inquietud que hay en Bolivia sobre amnistía, yo no creo en la amnistía, yo no estoy pidiendo amnistía. Lo que estoy pidiendo más bien es que anulen la amnistía que Mesa le dio a Evo Morales para encubrirlo y que le permitió a Evo Morales llegar al poder, suplantar la República de Bolivia y permanecer criminalmente casi 14 años en el poder. Y respecto a quienes estamos injustamente perseguidos, exiliados, lo que queremos es un sistema de justicia para que caso por caso cada uno vaya defendiendo, pero que la posibilidad de defensa sea en condiciones de igualdad jurídica y de libertad. O sea, lo que puede hacer el gobierno es empezar por establecer condiciones de igualdad jurídica y que la gente pueda volver del exilio a atender sus casos sin la amenaza de persecuciones, presiones o juicios que determinen detenciones que son absolutamente ilegales. La gente ha salido del país para proteger primero su vida y para proteger su libertad. Y lo que hay que hacer para que la gente vuelva del exilio es garantizarle la vida y la libertad y la igualdad jurídica. La amnistía no es una buena idea, porque la amnistía es perdón del delito, y yo, en lo personal, y los miembros del gabinete del que he formado parte, no hemos cometido delito alguno al defender la democracia. Queremos buscar y señalar a los delincuentes, yo lo he dicho, con un tribunal y con justicia independiente. El primer día, la primera audiencia sobre el caso de octubre de 2003, yo mando a la cárcel
llevársela a Evo Morales, que es el líder, el responsable, junto con un montón de otra gente que estaba en su gobierno, de alterar la democracia en Bolivia y de llevar a Bolivia a una dictadura de la cual ahora nos estamos liberando. Usted ha dicho algo importantísimo. Estamos conversando con el señor Carlos Sánchez Berzaín, para la gente que se está uniendo también a la señal. ¿Hay resabios de lo que usted ha mencionado, de esta estructura de gobierno del MAS todavía, aunque él no está ya en el gobierno? Mire, no hay resabios, está todo. La afirmación mía es que ha caído el dictador, pero no ha caído la dictadura. ¿Qué quiere decir esto? Evo Morales ha salido del país y se ha reemplazado el poder ejecutivo de Evo Morales con un poder ejecutivo transitorio presidido por la presidenta Áñez. Pero todo lo demás es el régimen de Evo Morales. En la Asamblea Nacional, en el Congreso, hay 2/3 de senadores y diputados de Evo Morales que han llegado a esa situación a través del fraude de la elección de 2014. El Poder Judicial es entero, el Poder Judicial manipulado y prevaricador de Evo Morales, que lo que ha hecho es, por ejemplo, habilitarlo ilegalmente a Evo Morales a la elección, diciendo que es un derecho humano el que sea candidato. Esos son los jueces. Los fiscales son los fiscales que Evo Morales ha puesto para prevaricar y para proteger el ambiente de corrupción, de impunidad y de narcoestado al que ha llevado al país. El Tribunal Constitucional es el tribunal de Evo Morales. No hay una autoridad que esté al margen de la influencia de Evo Morales. Debe haber jueces buenos dentro de todo ese panorama en lo individual, pero eso tiene que ser objeto de una evaluación. No se olvide usted que la elección de jueces que Evo Morales simuló un grandísimo fraude al que el país repudió con un ausentismo de casi el 80%. Entonces está hablando usted de un poder judicial absolutamente servil, prevaricador y sometido a la dictadura. Eso quiere decir que ha caído el dictador, pero no ha caído la dictadura. Y si vamos por los otros ámbitos del gobierno, ustedes lo pueden ver todos los días: el Banco Central, la Contraloría General de la República, el sistema económico está plagado de esta gente que de a poco tendrá que ir rindiendo cuentas y salir. Pero aquí la esencia radica en dos conceptos: Estado de Derecho y división e independencia de poderes, que no existe, porque este proceso de transición es apurado, va a atender el tema de una nueva elección libre y limpia, pero la tarea para el nuevo gobierno es restaurar la república y la democracia en el país. Ya que estamos tocando ese tema que es fundamental para entender el futuro jurídico, el bienestar y reponer la justicia a los bolivianos exiliados políticos, ¿debe apurarse en el camino esta elección a generar el famoso Frente Único? Me voy a temas políticos, si me permite. ¿Este Frente Único puede ser la salida para esa limpieza necesaria que usted menciona, doctor? Mire, yo sostengo que la salida del dictador, la caída del dictador Evo Morales en Bolivia tiene que ser completada por la caída de la dictadura, el concepto que le acabo de decir. Y la dictadura durante los últimos casi 14 años no ha sido Evo Morales y su gabinete solamente. No ha sido Morales y el grupo de gente que acaba de dejar el poder. Ha tenido un conjunto de actores sociales y políticos que han acompañado esa dictadura y que integran la dictadura, entre los cuales yo vengo señalando desde hace varios años a la oposición funcional. ¿Qué es la oposición funcional? Son los candidatos y son los grupos políticos, incluso partidos, que le han hecho el juego a la dictadura y que le han permitido a Evo Morales que haga todas las barbaridades y crímenes que ha hecho. Desde el cambio y la suplantación de la Constitución de Bolivia fue cambiada entre el 2008 y el 2009, en una asamblea constituyente que estaba ya ilegalizada, que nació muerta, que salió de Sucre porque no pudo hacer nada y que un cuartel en Oruro mandó un proyecto de constitución a La Paz, y ese texto constitucional no le gustó a Evo. Entonces el Congreso de ese tiempo hizo una ley, que es una ley fraudulenta, diciendo que el Congreso podía interpretar el texto de la Asamblea Constituyente, y la Constitución de Evo Morales fue redactada en una comisión de un Congreso en el cual en el Senado la oposición tenía mayoría de votos, tenía 14 de 27 votos. Ese Senado estaba presidido por Óscar Ortiz y Tuto Quiroga tenía la mayoría de sus senadores, y así le dieron en contra de la voluntad
de 6 departamentos sobre la masacre del Hotel Las Américas, sobre la masacre del Porvenir, le permitieron a Evo Morales hacer fraude y aprobar su constitución. Además de eso, hay una cantidad de hechos, incluida la última elección, en la cual los opositores empiezan por habilitar la candidatura de Evo Morales, que era absolutamente ilegal. Entonces, yo creo que la próxima elección le plantea a Bolivia una disyuntiva entre tener más de lo mismo y permitir que la dictadura y los opositores funcionales se reciclen para que de esa manera cambie todo, para que nada cambie, o dar lugar a nuevos liderazgos emergentes, juventud, que cambie el proceso y que recupere la democracia, rompiendo con lo que es estos casi 14 años de dictadura, en el que le digo, tiene que caer el dictador, pero tiene que caer con su sistema. Y en esa dinámica vamos a ver la próxima elección, y estamos viendo aproximaciones para candidaturas y una serie de cosas donde básicamente por un lado va a estar el más de lo mismo y por el otro lado va a venir un proceso de cambio, y el pueblo boliviano será el que tenga que elegir entre darle un nuevo aval a una dictadura disfrazada de recuperación de la democracia, o a los opositores funcionales que se presenten con discurso de reivindicación democrática, o dar opción a nuevos liderazgos que en los últimos meses han aparecido reivindicando la libertad, la democracia, y que han permitido este momento de transición tan importante, que es un ejemplo desde Bolivia para América Latina y para el mundo. Justamente, mi última pregunta, si la versión Camacho y Pumari, en este binomio que aún no se oficializa, por cierto, porque falta todavía que el señor presidente del Comité Cívico de Potosí también renuncie, como lo hizo Luis Fernando Camacho, y se aplique hacia ese binomio nuevo que va a tener Bolivia. ¿Qué mención tiene usted sobre el binomio Camacho-Pumari? A mí todo lo que sea renovación política que no tiene que ver con la dictadura y que no tiene que ver con la oposición funcional a la dictadura me parece bien. Y yo creo que los nombres que usted menciona, Camacho y Pumari, son nombres de renovación, pero que pueden haber más nombres de renovación. Hay una cantidad de gente joven, líderes que están buscando participación política y que tienen que tener participación política, y yo creo que esta elección que viene es una elección de cambio, en la que Bolivia va a votar por el cambio y va a votar por nuevos liderazgos. Es todavía temprano para ver, he visto que hay encuestas y cosas que se están haciendo y que dirían que la disputa es entre Camacho y Mesa. Yo creo que va a ir ganando la renovación y que la gente nueva tiene la opción, porque este es un momento de cambio en Bolivia, de verdadero cambio, no de discurso por el cambio. Este es el momento de recuperar. ¿Se van a sepultar los políticos antiguos entonces, don Carlos Sánchez? No, los políticos antiguos son bienvenidos. Yo soy un político antiguo, pero yo le digo, este es un momento de renovación y cambio. Y en ese momento de renovación y cambio, la señal del país yo creo que va siendo cada vez más clara. Va a haber un espacio de participación para todos los políticos, pero el nuevo gobierno, el triunfo electoral, creo que va a estar de la mano de la renovación. Veremos lo que va pasando, porque también los nuevos líderes que están emergiendo tienen que estar a la altura del desafío. No es nomás cuestión de ser nuevo, además de ser nuevo tienes que ser bueno, y eso es lo que el país va a exigir. Eso está empezando, pero lo importante es que ha caído el dictador, hay que trabajar para que caiga la dictadura, y hay que entender que la dictadura no solamente el MAS, es toda la gente que ha permitido de una u otra manera que Evo Morales engañe y someta al país por casi 14 años. No me puedo olvidar de esto, perdón, decía que era la última pregunta, pero tengo un poco más. Hay elemento que no ha sido neutralizado sobre la violencia y la generación de la gente que estuvo trabajando para el MAS de manera violenta los 21 días del paro. ¿Por qué el accionar todavía no da para neutralizar a prácticamente todos? Por ejemplo, tenemos gente de Argentina que ha llegado, hay más de 40 personas que se han instalado en diferentes zonas urbanas, otros en el campo. Está Sacaba, por ejemplo, con GROPS, este grupo apoyo socialista pleno que ha tenido Evo Morales, y se han venido a instalar a Bolivia. Eso por mencionar algunas de las cosas. Ayer la policía también revelaba una
una especie de organización criminal muy bien asentada, de los cuales solamente tenemos un par de extranjeros detenidos. O sea, quiere decir que hay presencia que no es de las mejores hoy en el país. Frente a eso, ¿qué error no debemos cometer para que no tengamos de la noche a la mañana nuevamente brotes de violencia? Mire, Bolivia está siendo en este momento objeto de un ataque transnacional muy grave. El dictador Evo Morales, junto con sus mandatarios, con sus socios, sus jefes de la organización política transnacional que se llama castrochavismo, están utilizando sus redes de narcotráfico y de guerrilla para atacar a Bolivia. En Bolivia están las FARC, en Bolivia están miembros del MRTA, como lo ha denunciado la autoridad en Bolivia. En Bolivia hay además una movilización del narco para desestabilizar al gobierno, porque Evo Morales y los narcoestados de Cuba, Venezuela y Nicaragua tienen interés de recuperar Bolivia. Es el narcotráfico el que está agrediendo a Bolivia porque ha perdido un eslabón muy importante. Evo Morales convirtió a Bolivia en un narcoestado, llevando de 3.000 hectáreas de coca ilegal que había el año 2003 a aproximadamente 80.000 hectáreas de coca ilegal, que 4 cosechas al año producen toneladas de cocaína. Pero para que eso funcione, convirtió la pista de Chimoré en un aeropuerto internacional, del que se hacían despachos de droga en aviones militares bolivianos directamente al aeropuerto presidencial de Venezuela. Además de eso, instaló una planta de urea que no tiene que ver con el desarrollo agrícola como debería ser, sino más bien como materia prima para la producción de cocaína. O sea, hay en la zona del trópico de Cochabamba toda una republiqueta del narcotráfico que todavía está bajo control de esos elementos del narcotráfico y que Evo Morales quiere recuperar con la bandera de la pseudo reivindicación política, y cuando en verdad, les reitero, se trata de recuperar un narcoestado que Cuba, Venezuela y Nicaragua no se pueden dar el lujo de perder y que no se resignan a perder. En esa dinámica, mi preocupación y mi recomendación es que las autoridades del gobierno transitorio de la presidenta Áñez pongan mucho cuidado en esto y no se equivoquen en la identificación del enemigo. El enemigo respecto a Bolivia hoy día, además del ex dictador Evo Morales, que es un traidor a la patria y es un terrorista que está dispuesto a ensangrentar a Bolivia de nuevo las veces que sea necesario, el enemigo son los regímenes de Cuba, Venezuela, que junto con las FARC y otras fuerzas están interviniendo en Bolivia. Y aquí permítame una acotación histórica que le va a interesar mucho al pueblo boliviano. Evo Morales está en la actividad cocalera desde fines de los 80, principios de los 90. Y desde entonces ha venido haciendo bloqueos, manifestaciones, ensangrentando al país, produciendo muertos. Desde el gobierno de Jaime Paz, el primer gobierno de Sánchez Lozada, el gobierno de Mansell, un año con Tuto Quiroga, el segundo gobierno de Sánchez Lozada, el gobierno de Mesa, los 6 meses de Rodríguez Belcé y el gobierno de Evo Morales. Después del gobierno de Evo Morales se sigue ensangrentando el país en el gobierno transitorio de Áñez. En todo ese tiempo han pasado 9 presidentes, más de 40 ministros de gobierno y de defensa, y la constante de violencia, de muerte y de agresión en torno a la coca y al narcotráfico es la misma, pero hay un actor que no ha cambiado. El siempre presente en eso es Evo Morales. Por eso la frase que se maneja a nivel internacional es que Evo mata y Evo produce muerte para defender el narcotráfico, porque esa es la amenaza más grande que hoy día tiene la seguridad interna y la tranquilidad del pueblo boliviano. Queremos agradecerle, señor Carlos Sánchez Berzaín, al otro lado de la línea, una amplia entrevista, mucho que recordar, verdaderamente es un honor poder entrevistarlo y que la gente pueda escuchar, porque lo que un pueblo jamás debe olvidar es la memoria, y tan clara como la tengamos será la que nos va a permitir tomar pasos seguros. Agradecidas por este contacto, un abrazo a la distancia. Encantado, Pamela, muchas gracias. Ahí estaba la palabra de Carlos Sánchez Berzaín. Entre estos cerca de 1.000 exiliados políticos, una voz que se ha elevado y que ha logrado, junto con otros exministros, llevar la primera carta oficial a la presidenta Yanine Áñez para acelerar un proceso de aclaración judicial, de procesos judiciales libres de persecución. Directo y tempranito, lo que te gusta.